La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Isaías 60, vamos a nuestro versículo clave para esta enseñanza de esta semana. Esta enseñanza se llama Portadores de su Gloria. ¿Cuántos creen que usted y yo somos portadores de la gloria de Dios? Isaías 60, versículo 1 y 2. Y vamos a leerlo para la gloria del Señor. Amén. Dice la palabra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué es lo que ven los demás en nosotros? Deben de ver su gloria, ¿cierto? Amén. Dijimos que, bueno, ayer estuvimos viendo el significado de la palabra gloria. En conclusión es la presencia de Dios en nosotros. Si la presencia del Señor está en nosotros, usted y yo vamos a sufrir una transformación. ¿Qué deben de ver los demás en nosotros? Que somos transformados cada día, amén, que cada día el Señor nos está transformando, pero para ser transformados, para ser portadores, mi hermano, mi hermana, de la gloria de Dios, tenemos que tener un corazón dispuesto para el Señor, disponernos en la mano de Dios, pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Porque es doloroso ver cómo hay cristianos de años, personas, hermanos, asistiendo a una congregación, a diferentes congregaciones, y llevan años, pero uno ve cómo, hermanos, les falta tanto entendimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque es que hay muchos que, hermanos, malentienden la palabra o la acomodan a su gusto. Unos lo hacen porque no han entendido de verdad la palabra, otros porque les conviene. Pero eso es lo que estamos viendo ahora. Y aún aquellos que enseñan la palabra, hermanos, lo están haciendo. Y si ustedes leyeron allí en su casita, yo les recomendé anoche que leyeran Mateo 24, ahí no lo dice. Y eso lo estamos viviendo, los falsos profetas, los falsos apóstoles, hermanos, personas, hombres común y corriente, que aún se atreven a decir, es que yo soy Cristo, es que yo soy el Mesías. Eso ya se está viviendo. Y la multitud de gente engañada en tinieblas, porque tiene que estar uno en tinieblas para que comerse un cuento de eso, ¿sí o no? Claro. Yo no sé, yo leo la Biblia y para mí, para la gloria del Señor, porque es el Señor el que nos permite entenderla, me parece muy clara. Yo digo, ¿será que esas personas no escudriñaban la palabra del Señor? Que le creen a un hombre cuando dice, es que yo soy el Mesías, es que yo soy el Cristo. Hermanos, y seguirlo en sus locuras. A un hombre, llámese varón o hembra, hermanos, porque eso hay tanto hombres como mujeres por ahí engañando a la gente. Yo digo, Dios mío, cómo la gente tan inteligente que dicen ser y se dejan engañar.
y corren ahí detrás de esos engañadores. Que el Señor nos guarde, amén. ¿Cuántos dicen que el Señor me guarde? Y no solo a nosotros, sino a toda nuestra familia, que el Señor los guarde de creerle a esos engañadores, a esos mentirosos que están por ahí, hermanos. Entonces, usted y yo estamos llamados para impartir la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sí cree que la gloria de Dios está en usted? Porque para impartir la gloria de Dios, yo tengo primeramente que creerlo, tener fe, que lo que el Señor dice aquí en su palabra es cierto. La Biblia, mi hermano, mi hermana, es la verdad veraz. Es única. Y lo que aquí dice es palabra de Dios, y por lo tanto usted y yo debemos de creer lo que el Señor dice. Pero si ni siquiera los cristianos, los que dicen ser cristianos, creen que la gloria de Dios está sobre ellos, pues ahí no pasa nada, ¿cierto? ¿Cómo vamos a impartirle a otros algo que ni yo mismo me lo creo? Tenemos que primeramente nosotros estar muy convencidos de que la gloria de Dios está sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ayer veíamos que surgen muchos impedimentos y que esos impedimentos lo vimos están allí en Gálatas 5, versículo 19 al 21, que son las obras de la carne, ¿cierto? Allí las estuvimos leyendo, analizando un poco las obras de la carne. También allí en Colosenses, porque en Gálatas no están todas, pero en Colosenses nos complementa algunas que no están allí en Gálatas. Vamos allá a Colosenses 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Lo podemos leer hasta el 10. Ahí tiene un título. ¿Qué título tiene? Ay, pero no se oye. ¿Qué dice? Eso, la vida antigua y la nueva. ¿Cuántos, usted en qué lado está? ¿En la antigua o en la nueva? ¿De verdad, verdad? Claro, estamos en la nueva, ¿cierto? Porque estamos en la gracia. La vida antigua y la nueva. Pero sabe que hay algo, después de uno leer Gálatas y leer aquí ahora que vamos a leer Colosenses, hermanos, entonces podemos allí solito delante del Señor preguntarle: Señor, ¿en qué lado estoy yo? ¿Estoy todavía en la vida antigua o estoy de verdad viviendo la vida nueva? Vamos a leerlo. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice allí la palabra? ¿Qué debemos de hacer? Haced morir pues lo terrenal en nosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Ahí comienzan hermanos a decírnoslo. Fornicación. Mira, hermanos, que es sorprendente cómo hay muchos cristianos, muchos hombres y mujeres que dicen: yo soy un hijo de Dios o soy una hija de Dios, y todavía les parece muy normal, como cuando estaban en tinieblas, como cuando estaban allá en el mundo, o como los del mundo, les parece muy normal acostarse en tener sexo con el uno y con el otro, sin haberse casado. No, eso es normal, es que estamos jóvenes, es que tenemos derecho, es que la juventud hay que vivirla. Eso es lo que dice el diablo allá afuera, ¿cierto? Eso es lo que el diablo nos metió aquí en la cabeza cuando estábamos allá en tinieblas, cuando estábamos allá en el mundo. Pero resulta que ahora la palabra me dice que a usted y a mí, a los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, hermanos, ya no estamos en tinieblas. Por lo menos ya no deben de haber tinieblas en nosotros. ¿Qué es lo que debe haber en nosotros?
la luz. ¿Y dijimos que la luz quién es? Eso, ayer lo leímos allí en Juan, ¿cierto? Cuando el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también fuimos allá a Mateo y decía, y vosotros sois la luz del mundo, decía el Señor Jesús. Entonces, si el Señor es la luz, yo como soy seguidor de Cristo, como Cristo mi Señor está en mí, entonces yo también soy la luz del mundo. Entonces, estamos llamados ¿a qué? A resplandecer, ¿cierto? A vivir la vida a que Jesucristo nuestro Señor viva su vida a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para vivir esa vida nueva es necesario esa primera parte de Colosenses. Hace morir pues lo terrenal en vosotros, y entre eso terrenal dice la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Mire que allí en eso dice impureza, pasiones desordenadas. Yo a veces me sorprendo cómo hay mujeres que viven y dicen ser cristianas, que vienen por lo menos vienen a la congregación. Si han nacido de nuevo o no, bueno, el Señor lo sabe, o la palabra así nos dice que por su fruto los conoceréis. ¿Cómo, hermanos, usan, por ejemplo, el internet? Tienen allí su propia página. ¿Para qué? Y comienzan, hermanos, a seducir, si es una mujer, los hombres. A través de estas páginas se desnudan para que las vean, y aún muchas hasta cobran. ¿Quién hace eso? ¿Eso es de una hija de Dios o un hijo de Dios? Porque eso ahora es por igual. No, ¿cierto? ¿Quiénes son las que hacen eso? Las prostitutas, las mujeres de la calle. Pero qué sorpresa se lleva uno, hermanos, cuando uno se da cuenta que en medio del pueblo de Dios, de aquellos que dicen que son hijos de Dios, que son cristianos, se ven estas cosas. Toda esta clase de impureza, toda esa clase de pasiones desordenadas. Otros, bueno, aunque están casados, dicen, yo puedo hacer con mi esposo o con mi esposa lo que quiera. Yo cierro la puerta de mi cuarto y yo allá puedo hacer lo que quiera. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que allá nadie lo está viendo? Hay unos ojos que nos están viendo. Hermano, ese Salmo 139 es tan tremendo, que yo cuando lo leí, yo me convencí que yo no me puedo esconder del Señor. Porque allí el salmista decía, ¿a dónde huiré? Si aún en el Seol hiciere, allí me escondiere, hiciere mi estrado, allí estás tú. Donde quiera que usted y yo estemos, los ojos del Señor están. Así nos vayamos por allá al país más lejano, a la Patagonia. Bueno, yo no sé dónde era el país más lejano aquí en la tierra, pero un país donde ese cristiano diga, no, aquí nadie me conoce, aquí me puedo parar en la cabeza, que no pasa nada, mi pastor, y allá los hermanitos no van a dar cuenta de nada. Pero es que ¿acaso usted y yo le tenemos que dar cuentas al hombre? ¿Será que usted y yo tenemos que darle cuentas al hombre? No, dice que allí, hermanos, cuando ya estemos con el Señor, Él nos va a llamar y todos vamos a estar allí, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y allí es donde vamos, hermanos. Hay un libro, el libro de la vida, donde está escrito todo. Toda nuestra vida. Yo digo, Señor, qué bueno que ese Salmo 139 se nos revelara a todos. Y que eso nos quede aquí tan escrito en nuestro corazón y allí en nuestra mente, de que yo tengo que rendirle cuentas es a Dios, y que donde quiera que yo esté, el Señor me está viendo. De pronto al hombre lo podemos engañar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dios no puede ser burlado.
Se podrán burlar del hombre, se podrán burlar del pastor, de la pastora, lo podrán engañar y allá aparentar que no le falta y no volar así, porque es muy santo, santa, pero ¿será que a Dios lo podrán engañar? No. Y eso es lo que nos falta a nosotros, los hijos de Dios, entender, a muchos, no digo que todos, pero sí muchos. ¿Cuántos han escuchado alguna vez que la venida del Señor está cerca? Todos, ¿cierto? Sí, aún decimos, sí, amén, la venida del Señor está cerca. ¿Usted sí cree de verdad que la venida del Señor está cerca? Oye, hermanos, debíamos de temblar, de estar todos los días allí postrados, humillados delante del Señor. Señor, ¿qué tengo que corregir? Señor, prepárame para el día de tu venida. Sí, la venida del Señor está cerca. Uy, sí, mire eso, como hay guerras por allá. Uy, sí, mire todas las pestes que ahora están. Sí, lo que dice allí Mateo, de verdad que se está cumpliendo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para ese grandioso día? ¿Usted sí se quiere ir con el Señor o se quiere quedar? No, ¿cierto? Yo creo que ninguno nos queremos quedar. Pero entonces, ¿por qué no nos disponemos? ¿Por qué no nos despojamos de tanta cosa que traíamos del mundo? Aquí me habla de una vida nueva. Me habla de una vida antigua, pero también me habla de una vida nueva. Y la vida antigua, hermanos, está en aquellos que practican todavía esas obras de la carne. Ahí está todavía ese cristiano con su vida antigua. ¿Y qué tal que el Señor, como dice allí, porque la palabra le dice que Él vendrá como ladrón en la noche, no le va a avisar a nadie? Va a sorprender la iglesia y va a venir un día, no sé cuándo, pero va a venir. Y todos sabemos que va a venir y todos sabemos que la venida del Señor está cerca. Pero yo veo que la iglesia está como adormecida. Están como anestesiados. Como que todavía con el pensamiento del mundo, yo creo, porque pues imagínense, conocen qué es malo, qué es bueno, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios y siguen ahí, haciéndolo. No, la venida del Señor, ¿cuántos que están diciendo que la venida del Señor está cerca? No, yo voy a vivir la vida. Yo sé que después le pido perdón al Señor. Vea, donde nosotros empezamos a pastorear, había un muchacho, jovencito, y él decía eso. No, yo pastores, yo le dije un día al Señor, no, Señor, yo quiero conocer el mundo, yo quiero saber qué es emborracharse, saber qué es fornicar, saber qué es revolcarse allá en el mundo. Yo quiero conocer el mundo. Y se fue para el mundo. Y eso hizo de todo. Aún hasta droga consumió. ¿Y en qué terminó? En una cárcel. Salía de la cárcel, entonces pues ahí sí pues supuestamente entre comillas arrepentido, volvía a la iglesia y así se la pasaba, después otra vez vuelve allá al mundo. Yo no sé qué habrá pasado con él a estas horas, si es que está vivo todavía, no sé. Pero yo escuchaba y yo me erizaba y yo decía, Dios mío, aquí falta que el temor de Jehová, ese temor al Señor. Sí, el Señor está cerca, pero ¿y qué estamos haciendo? Tenemos es que prepararnos. Tenemos que morir, como dice aquí Colosenses, a esas obras de la carne. ¿Morir a qué? Morir, hermanos, a la fornicación, a las impurezas, pasiones desordenadas, no seguir dándole gusto allá a la carne. Sí, es muy rico, pero pues ¿y qué eso? ¿Qué me queda de eso? ¿Qué nos quedó de esos desórdenes, de esas pasiones que vivimos allá en el mundo? Amargura. Nada bueno nos dejó. Entonces yo digo, ¿y por qué ahora que se conoce la verdad, que decimos o dicen que son cristianos y todavía siguen viviendo esos desórdenes, en pasiones desordenadas? Dice malos deseos y avaricia, que es
Idolatría. Pues hermanos, ¿cómo todavía hay cristianos con avaricia? Y están algunos tan arraigados esa avaricia y que no los deja diezmar, que no los deja ofrendar y mucho menos sembrar para la obra del Señor. Porque todavía ¿qué? Hay una avaricia allí. El 6, ¿qué dice? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo le llama la palabra a esas personas que todavía viven así? Hijos de desobediencia, porque están en desobediencia. Saben que el Señor no le gusta que viva por ahí fornicando, que el Señor no le gusta que las impurezas, las pasiones desordenadas, el adulterio, la mentira, bueno, todas estas obras de la carne y las siguen haciendo. Y dice el 8, no, el 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Me está hablando de ¿qué? De un pasado, ¿cierto? Dice que en otro tiempo, todas estas cosas las vivimos ¿cuándo? En otro tiempo, cuando estábamos en tinieblas, cuando no conocíamos al Señor. O sea que es algo que ya debió de haber pasado. Dice, cuando vivíais en ellas, el 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas y comienza a nombrar otras. ¿Cuáles? La ira. Hay cristianos que aún se sienten orgullosos porque se airan. Es que si yo, a un ministro dice, es que si yo no me lleno de ira, si yo no grito al otro, si yo no lo ofendo, pues no me van a respetar. Pues que no me respeten. ¿Quién es el que va a meter en la grande? ¿Yo? No, así, yo prefiero que me digan, ay, no, la pastora como tan bobita, es como ahí, no sé. Yo prefiero que me digan eso. Y no, hermanos, si me voy a meter en la grande, que para que me respeten, que para que vean que yo tengo autoridad, entonces me voy a poner a irarme. No. Que se metan la grande los otros, ¿cierto? Pero nosotros, hermanos, conservemos allí nuestro lugar. Nosotros obedezcamos al Señor, aunque los demás no quieran obedecer. Aunque los demás se pasen allí la autoridad por la faja, como se dice normalmente, hermanos, nosotros no lo hagamos, porque sabemos que eso es desobediencia. Estamos desobedeciendo ¿a quién? Al Señor. En el hogar, ¿cuántas veces el Señor a las mujeres nos ha hablado de una manera, de otra, a través de un ministro, a través de una ministra, bueno, de varios ministerios? ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho a la mujer, sujétese a su marido, respete a su marido? Y no se corrigen, siguen en la misma y después le echan la culpa al Señor. No sé por qué estamos en ruina, yo no sé por qué estoy enferma, yo no sé por qué me pasa tanta desgracia en la casa, yo no sé por qué mi marido me odia, me aborrece, por qué mis hijos me aborrecen. No sé por qué. Ay, la culpa es del Señor. Si el Señor ya nos mostró el camino. La semana pasada nuestro pastor nos enseñaba, ¿cierto? Lo del propósito, nos mostró un camino. ¿Y cómo es ese camino del Señor? Perfecto. ¿El camino del Señor cómo es? Perfecto. Perfecto. Pero alguien que esté en desobediencia, que todavía esté viviendo esas obras de la carne, no puede decir que está en el camino perfecto. Hay mujeres que todavía mandan allí en su casa, que no le dan el lugar a ese varón, a ese esposo. Y hay esposos también, y muchos también han escuchado una y otra vez, vea hermano, ame a su mujer como a sí mismo. No sea áspero con su esposa, trátela como a vaso más frágil. ¿Y no? No, es que si yo le hablo suave, siempre el argumento humano. Es que si yo le hablo muy suave y a toda hora sí, que mi amor y que mire y que por aquí, por ahí, no, se me monta. ¿No ve que ella es de un temperamento así, dicen muchos? Temperamento fuerte. Pues usted cumpla su parte, mis amados hermanos.
Esposos, cumplan su parte, aunque su esposa no cumpla la de ella. Ella tendrá que darle allí cuentas al Señor. Cada uno dice, tenemos que darle cuentas al Señor. Usted cumpla su parte, haga lo suyo. No espera, no, es que si mi mujer me respetara, es que si mi mujer esto fuera de tal manera y me tratara de tal otra, si fuera más cariñosa, no, pues yo hasta la trataba suavecito, yo hasta la trataba como a vaso más frágil, pero no, es que ella no se lo merece. Y entonces el esposo está esperando que la esposa cambie y que dé el primer paso, y la esposa resulta que por su lado también está esperando lo mismo, entonces ahí se van a acabar, primero va a venir Cristo y nada, ¿qué pasa? No pasa nada allí en la familia. Yo sé que aquí no hay ninguno, amén. Yo sé que no hay ninguno, bueno, solo uno dijo amén. Sí, hermano, la verdad que yo leí ese Isaías 61 y yo dije, Señor, ¿sabe que ese versículo me lo regaló el Señor la semana pasada que estuvimos en la convención? Y esta semana que el Señor me dio el privilegio de predicar aquí, yo voy allá no tuve de pronto la oportunidad de desarrollarlo profundamente, pero aquí un poquito más. Cuando el Señor dice, levántate y resplandece. Hay veces que nos cuesta trabajo hasta resplandecer en la casa, en la familia. Antes yo digo, ¿cómo será en la calle? ¿Sabe que en mi tierra decía, ¿cómo será la mamá? Ese es un dicho que allá tienen. Hermanos, la verdad que pues debemos de levantarnos, despertarnos, actuar. Todos sabemos que todo esto que está aconteciendo, que ese mundo está al revés, estamos viviendo una Sodoma y Gomorra, ¿usted sí cree? Y esa es una de las señales que el Señor nos da antes de su venida. Ya, hermano, en muchos países ya se ha legalizado el matrimonio gay entre hombre y hombre, mujer con mujer, y ya se ha legalizado en algunos que ellos pueden formar una familia, adoptar hijos. Sodoma y Gomorra. Eso lo estamos viviendo ya. Entonces, hermanos, tenemos que actuar, levantarnos, resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Qué es lo que está cubriendo nada más esta nación? Bueno, no nos vamos a toda, digamos nada más aquí en esa ciudad. Tinieblas. Pero usted y yo, mis hermanos, nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué más dice? A ver, ¿dónde queda? El 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo. Esto también es muy común allí entre la relación entre las parejas. Hay allí una contradicción de los dos, y entonces ya el uno le deja hablar al otro, ya no se quiere ni mirar, ya se van a dormir a otro cuarto. ¿Por qué? Porque se llenó de ira, se llenó de enojo. Pero ¿sabe qué es lo que lleva a esto? El orgullo. Recordemos que hemos estudiado, hermanos, el orgullo y la codicia. ¿Esto viene de dónde? Desde el principio, ¿cierto? Y entonces vemos cómo aún los padres con los hijos se llenan de ira, los maltratan, los gritan, los insultan. Yo decía, yo hasta ahora meses, yo decía, no es posible que con todo lo que estamos aprendiendo, con el entendimiento que el Señor está trayendo a la iglesia, todavía hayan padres que maldigan a sus hijos. Pero resulta que uno se pone a hablar con los niños, con los adolescentes, los jovencitos, y le cuentan a uno, y es verdad que sí. No, es que mi mamá me maldice. O mi papá me maldice, y le dicen a uno las palabras, ¿no? Me dice esto, me dice aquello, maldiciéndolos. Uno dice, tremendo que esto se viva todavía en el pueblo de Dios, en las familias cristianas. Yo digo, yo no me aterro que eso suceda en el mundo, porque pues bueno, para ellos es algo normal, pero para nosotros no, porque nosotros ya nos ha resplandecido la luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, dejad todas estas cosas, ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras que deshonestas de vuestra boca. No seamos mal hablados. Recordemos lo que dice Proverbios, hemos estudiado, bueno, por lo menos en los ayunos, los que vienen al ayuno de los jueves, hemos estudiado, estuvimos bastante tiempo estudiando lo que era el poder de las palabras. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la boca, de la lengua. El 9 que dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Sí cree que entre los cristianos hay mentirosos? Aún hasta los que predican dicen mentiras, porque hermanos distorsionan allí la Biblia, la malinterpretan y así la enseñan. Unos por conveniencia. Y entre los hermanos pues también uno ve cómo hay hermanos todavía mentira, no han sido libres de la mentira. Cuando entre nosotros hermanos dice la palabra que tú sí seas sí, tú no seas no. Cuando un cristiano hable, debiera de ser así, que cuando un cristiano de su palabra hable, es porque se va a cumplir. Entonces, uno ¿qué debía de uno de quedar creerle? Porque es un hijo de Dios el que me lo dijo, ¿cierto? Pero no, eso no sucede. Mire que es tan tremendo que antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, los que ya estamos más o menos de la edad mía, un poquito más avanzado, ellos daban su palabra y hermanos, y eso valía más que ni hubieran firmado un papel. Ellos decían, y con orgullo, es que mi palabra vale, y se sentían orgullosos, y hacían los negocios de boca. Pero eso era como que se hubieran firmado ya la escritura, una compraventa. Porque ellos decían sí en tanto y se cumplía. Así ya después cayera en cuenta, que lo regaló esa casa o ese carro, lo vendió muy barato, pero decían, no, yo ya di mi palabra. Y cumplían, hermanos, su palabra. Y yo digo, tremendo, y ellos no conocían al Señor, no tenían la verdad de Dios. Y nosotros que tenemos la verdad de Dios, bueno, no nosotros, digamos otros por allá muy lejos, y todavía hermanos en mentira, mintiendo, engañando, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Todo esto ¿a quién pertenece? Al viejo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Todas estas cosas que estamos leyendo pertenecen al viejo hombre. El 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oiga, aleluya. ¿Usted sí tiene conocimiento de la verdad? Claro. Dice, y revestido del nuevo. ¿El nuevo qué? Estamos hablando del nuevo hombre. Que todo lo que haya en usted y en mí sea nuevo. Dice la palabra que el Señor hizo de nosotros nuevas criaturas. Ay, entonces porque hay cristianos que todavía están viviendo una vida vieja, pues porque no se han dispuesto en el Señor, porque no han nacido de nuevo, así es sencillo, se conformaron siguiendo así lo mismo. No, es que yo no he podido cambiar, no, es que yo me lleno de ira y no, yo no he podido dejar eso. Pues si está luchando en sus propias fuerzas, sí. Recordemos que solo no podemos, mis hermanos. Podemos dejar todas estas cosas viejas, pero con la ayuda sobrenatural ¿de quién? De Dios, del Señor, ¿cierto? Él es el que nos ayuda. Entonces, si nosotros buscamos la ayuda del Señor, somos sinceros con Dios, nos postramos, nos humillamos delante de Él y le confesamos. Recuerde que hay que confesarle al Señor y pedirle perdón, apartarnos del pecado. Hermano, el Señor nos levanta, el Señor nos restaura, el Señor nos ayuda a vivir esa nueva vida. ¿Cuánto lo creen? Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice que, hermanos, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? El Señor, ¿cierto? Nuestro Dios. Dice que Él mismo nos va ¿qué? Renovando. Tenemos que, amados hermanos, de verdad despertarnos.
para que podamos resplandecer, para poder que esa gloria de Dios que ha sido derramada sobre nosotros resplandezca. Ayer leímos allí en Mateo 5, donde dice que, hermanos, una luz no se puede esconder, ¿cierto? La luz es ¿para qué? Para que resplandezca, para que alumbre, para que se note allí donde esté. Usted y yo somos luz. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos luz. ¿Cuántos se van a levantar? ¿Cuántos se van a despertar? ¿Ninguno? ¿Van a seguir ahí? Yo sé que no me escucharon. ¿Cuántos se quieren levantar en el nombre del Señor? Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor está esperando. Que usted y yo vivamos una vida nueva. Que ya no quede ni asomo de ese viejo hombre. Qué triste uno hablar con la familia de un hermano y una hermana y que le diga, no, pero es que él es igualito. Y otro más tristemente dice, no, es que se puso peor lo que hace que está yendo allá. Uy, no, ¿cierto? Yo sé que aquí no hay ninguno. Yo sé que aquí todos están dispuestos. Yo sé que aquí todos han sido renovados por el poder del Señor. ¿Quién es el que nos renueva? El Señor Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién es el que nos ayuda a darle muerte a todas esas obras de la carne? El Espíritu de Dios, dice la palabra. El Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, es el que nos ayuda a darle muerte. Aquel mismo que nos dice, deje ya lo viejo, deje ya eso que traías del pasado, ese mismo es el que nos ayuda de una manera sobrenatural. Pero cuando usted y yo se lo pedimos, cuando usted y yo, hermanos, nos humillamos. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Quién es el que nos exalta? El Señor. El Señor. Entonces qué bueno, mis hermanos, pedirle al Señor ese avivamiento, pedirle al Señor, Señor, despierta mi espíritu si está dormido, Señor, ayúdame a vivir esa vida nueva, que ya ese viejo hombre ya de verdad quede sepultado, como dice la palabra, que ya no quede ni asomo de lo que éramos antes. Era una vida de desgracia, era una vida donde aún hasta el mismo cónyuge, hermanos, nos aborrecía o nos rechazaban, pero porque era que ya ni uno mismo se aguantaba por su amargura, ni uno mismo se aguantaba. Entonces, imagina usted dos amargados allí viviendo, no, pues es algo bien terrible. Pero si nosotros nos disponemos en las manos del Señor, si nosotros tomamos la decisión, bueno, yo voy a cambiar porque yo quiero primeramente ser luz allí en mi casa, allí en mi familia, yo quiero resplandecer primeramente allí y después de que yo allí resplandezca, entonces sí salgo a resplandecer allá afuera. ¿Cuánto hace? Nosotros hace 4 años vamos a cumplir de haber llegado aquí a Villavicencio. Y en esos 4 años usted nos ha escuchado hablar de la sanidad interior, que necesitamos todos pasar por ese proceso de sanidad interior. No nos debemos engañar, hermanos. No nos debemos engañar que es que, ay, no, yo no soy amargada, no, es que yo no necesito eso. Vea, yo decía eso, yo no soy una amargada, pero cuando el Señor usó allí a alguien y me lo dijo de frente, sí, me dolió y de pronto yo dije, yo me aterré, yo, amargada, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Y comencé, eso sí, allí a postrarme delante del Señor a preguntarle, y el Señor me dijo, sí. Y comenzó a mostrarme, y comenzó a sacarme cosas, y yo dije, Señor, saque todo lo que haya, Señor, del pasado, todo lo que esté allí guardado, escondido en mi corazón, sáquelo, Señor, no quiero nada viejo. Y es allí donde el Señor y el Espíritu de Dios comienzan a orar en uno, a mostrarle y a sacar todo engaño. Y si yo me decido a cambiar, a ser transformada por la gloria del Señor, mis hermanos, pues esa gloria de Dios se va a ver en tu casa. Ese hombre o esa mujer ve ese cambio en ti y dice, uy, no, yo quiero, si no venía a la congregación, dice, uy, yo quiero ir allá, cuénteme eso cómo es y qué. Y ahí es donde el Señor te va a dar la oportunidad de testificar de sus virtudes, de su grandeza. Amén.
Porque es el Señor el que nos ayuda, porque es el Señor el que nos va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que te pongas de pie, mi hermano, mi hermana. Démosle gracias al Señor, aquel que nos escogió, aquel que nos sacó de esa vida antigua, esa vida de engaño. Dígale, Señor, gracias. Gracias te damos, Jesús. Gracias, precioso Redentor. Papá, te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque fuiste tú el que nos convenciste de pecado, de juicio y de justicia, y es por ti que estamos en este lugar, en los caminos perfectos, en esos caminos del Señor, mi hermano, mi hermana. Dale gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, mi Jesús, gracias por tu obra maravillosa en la cruz. Gracias, Señor, por hacer de cada uno de nosotros esas nuevas criaturas. Señor, si todavía hay tinieblas en nuestra vida, aquí estamos, Señor, para que tú nos muestres, para que tú nos hables, para que tú, Señor, saques toda tiniebla que pueda haber en nosotros, Señor. Todo engaño, sácalo, Señor, de nuestro corazón. Aquí estamos dispuestos para que tú obres. Estamos dispuestos para que tú nos transformes cada día, para ser transformados totalmente, Señor, y poder decir, Señor, que somos nuevas criaturas, que estamos viviendo una vida nueva, Señor. Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos, Espíritu de Dios, a entenderlo, a entender ese propósito con el cual tú nos has llamado, a entender que tú quieres, Señor, renovarnos cada día, que tú quieres usarnos a todos, Señor mío, porque para ti, Señor, somos iguales, porque tú, Señor, no haces asesión de personas. Solo tenemos que disponernos, mi hermano, mi hermana, a ser transformados por la gloria de Dios, a ser transformados por Él. Dile, Señor, yo dispongo mi corazón, he entendido tu verdad, he entendido, Señor, tu palabra, he entendido tu propósito, Señor. Ayúdanos, mi Rey, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a darle muerte a esta carne con sus deseos y pasiones, a vivir esa vida nueva cada día, que ya no quede ni el asomo de ese viejo hombre, mi hermano, mi hermana. Oh bendito Rey, aquí estamos, Señor, aquí estamos delante de ti, Rey amado. Oh precioso Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a entender tu verdad, a entender tu palabra, Señor mío, a entender, Señor, que lo que está escrito en este libro, Señor mío, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, mi hermano, mi hermana, es verdad, porque es palabra de Dios. Señor, no dejes que nuestra fe mengue, no dejes que nuestra fe decaiga, Señor. Aumentanos la fe, aumenta la fe de tu pueblo, aumenta esa fe en cada uno de nosotros, Señor, esa fe en ti, Señor, que nunca apartemos nuestra mirada de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Bendito y alabado seas, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.